pasado casi 24 horas del final de las elecciones para el Congreso de la República y los resultados siguen produciendo diversas reacciones, análisis y comentarios. Por ejemplo, muchos se preguntan cómo medirán fuerzas los partidos que siguen al presidente Santos y los que le hacen oposición. ¿Qué grupo tendrá el control en el Senado y qué grupo en la Cámara? Pues estas respuestas son importantes, pues el nuevo Congreso tendrá en sus manos temas claves como el proyecto que elimina la reelección, además la paz y las reformas a la salud y la justicia. Vamos en vivo con Rubén Darío Bayona. Rubén, buenas noches. Jorge Alfredo, buenas noches. Pues mire, según los analistas, este Congreso que acaban de elegir los colombianos dará mucho de qué hablar por dos razones. Primero, si el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es reelegido, y segundo, por la llegada del expresidente Álvaro Uribe y su movimiento Centro Democrático con 19 curules en el Senado. De esta manera se medirán las fuerzas políticas en el Senado de la República. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Especial. Elecciones legislativas. Colombia decide 2014. Una dura batalla por el control del nuevo Congreso podría iniciarse el 20 de julio cuando comience la próxima legislatura. Los bloques que medirán sus fuerzas en el interior del Senado de la República quedarán de la siguiente manera. Si sumamos las 21 curules del partido de la U con las 17 del liberalismo y las 9 de Cambio Radical, serán 47 senadores de la coalición del gobierno. Fue una señal muy importante para el país y para el mundo entero, que la inmensa mayoría de los colombianos queremos la paz. Y en cuanto a los opositores del gobierno de Juan Manuel Santos, si este es reelegido, el Movimiento Centro Democrático encabeza la lista con 19 senadores. Hoy ha nacido el Centro Democrático, por un país seguro, sin vacilaciones frente al terrorismo. Estamos aquí para enfrentar el riesgo del castrochavismo. También harán una férrea oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, el Polo y la Alianza Verde. Cada uno logró 5 curules, es decir, 10 senadores. Quienes intentaron destruir al Polo fracasaron en su propósito y hoy esto lo celebramos, repito, señalando que somos la principal fuerza de la izquierda democrática en Colombia. Para la profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, el gobierno no la tendrá fácil por la oposición que hará el uribismo, sobre todo en proyectos relacionados con el proceso de paz. No van a ser, digamos, una mayoría aplastante en el Senado y van a tener que peleársela duro al uribismo. El gran interrogante surge frente al Partido Conservador, que ganó 19 curules. ¿Esta colectividad sumará para la oposición o para el gobierno? Si el Centro Democrático logra atraerlos, alcanzarían 38 senadores para hacerle contrapeso al santismo. Pero si el gobierno nuevamente los seduce, harían una gran coalición de 66 senadores. Déjeme contarle cómo están las fuerzas en la Cámara de Representantes. El Partido de la Unidad Nacional, integrado por Liberal, Cambio Radical y de la U, alcanza 92 representantes, los conservadores con 27, Centro Democrático con 12, la Alianza Verde y Opción Ciudadana 6 respectivamente y el Polo Democrático con 3 curules. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén, ya hay que decir que al Senado regresan grandes y tradicionales figuras políticas. Un expresidente, 2 exconstituyentes, una exfiscal y también fuertes opositores al gobierno son algunos de los pesos pesados que llegarán al Congreso de la República. El Congreso, que asumirá a partir del 20 de julio, tendrá una mayoría oficialista, pero no tan amplia como la actual. Sin embargo, tendrá un fuerte contrincante, el Centro Democrático del presidente Álvaro Uribe. Estas dos fuerzas le devolverán al Senado el peso político que había perdido por cuenta de los escándalos de la parapolítica, la farpolítica y la corrupción. El Centro Democrático de Uribe llega con 19 escaños hasta ahora. Su distanciamiento con el presidente Santos da por descontado que su bancada será la piedra en el zapato del mandatario. En la oposición de izquierda estará Jorge Robledo, el congresista que obtuvo la mayor votación el pasado domingo. También Iván Cepeda, quien llega de la Cámara. De parte de Santos estará la vieja guardia. Regresan 2 exconstituyentes, uno de ellos el exministro Horacio Serpa. En la coalición de gobierno también estarán los hermanos Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, hijos del asesinado candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, aunque en orillas distintas. Del lado del presidente también estará la exfiscal Vivian Morales, quien durante su periodo en el ente acusador envió a la cárcel a Andrés Felipe Arias, uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Uribe. El otro exconstituyente es Antonio Navarro, quien llega al Senado con la Alianza Verde.
En medio de estos pesos pesados estará Claudia López, una primípara que denunció los vínculos de congresistas con grupos ilegales. Este Congreso jugará un papel definitivo en el proceso de paz.